llámese rinitis en sus variadas formas y también COVID. ¿Ya? COVID como secuela se ha visto hiposmia de anosmia en pacientes. Y de la parte neurológica, lo más común, si bien esto es neuroquirúrgico, es el TEC. Ya sea TEC, un TEC único de gran energía o varios TEC pequeños de baja energía. El típico ejemplo es el de los boxeadores. Y esto es por un tema netamente mecánico, ya es porque los filetes olfatorios pasan por el hermoides y con los golpes estos se rompen y se cortan. Parkinson, ¿ya? Yo lo había mencionado ayer. Parkinson no es una enfermedad motora, que es siempre un gran error. Es una enfermedad de todo el sistema nervioso central y la hiposmia en Parkinson puede preceder hasta 20 años la enfermedad motora. Y los otros son tumores, ¿ya? Raro que se presente un tumor solamente con hiposmia, pero probablemente si alguien tiene aparte de esto otra focalidad neurológica, habría que pensarlo. Bulbo olfatorio, tumores propios de ellos, o del lóbulo frontal que por contigüidad lo aplasta. ¿Ya? Y luego viene la hiperosmia, o sea, sentir más el olor que lo habitual. ¿Ya? Lo más común es embarazadas. No sé si lo notan, una embarazada que dice, oye, está este olor horrible y nadie más lo nota. Ya, eso. Eso es secundario a alteraciones por estrógeno. ¿Ya? Uso de anfetaminas y abstinencia de benzodiazepina. Esto lo van a ver increíblemente comúnmente en pacientes hospitalizados. Es súper común. ¿Ya? Porque lamentablemente está lleno de pacientes dependientes de benzodiazepina en sí. Los otros son las patosmias o alucinaciones olfatorias, básicamente oler algo que no está presente. Toda alucinación es una percepción sin objeto. ¿Qué puede ocurrir en migraña? Como tanto en aura como en crisis propiamente tal de migraña, o ya en epilepsia, en crisis del lóbulo temporal medial. ¿Ya? El paciente puede decir que siente un olor muy desagradable y después viene una crisis motora que ya sería la generalización de la crisis del lóbulo temporal medial. Luego el nervio óptico. El nervio óptico nosotros vamos a ver 4 cosas del nervio óptico: agudeza, campo visual, el fondo de ojo, y esto lo dejamos como aparte, así como a capítulo especial, que participa en la aferencia del reflejo fotomotor. ¿Ya? Fondo de ojo, cualquier humano que trabaje en urgencias por favor con presión oftalmoscópica. ¿Ya? Lo único que les va a servir eso, no van a ver nada que no sea un edema de papila, pero eso puede significar que alguien se muera o no. La agudeza visual lo estandarizado en la tabla de Snellen. ¿Ya? Esta yo creo que todos la conocen, obviamente no la tienen a mano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Un examen de agudeza visual por ojos por separado, ¿ya? Que podemos hacer que el paciente, no sé, lea algo que está a X metros o cuenta dedos a X metros, o si el paciente ya no puede realizar eso, con una linterna decirle si le estoy poniendo luz en el ojo o no, y eso ya sería lo último en la visión, que es luzómetro. ¿Ya? Entonces podrías decir como paciente con, no sé, cuenta dedo a 6 metros con ojo derecho y a 1 metro con el ojo izquierdo. ¿Ya? Eso es válido. El campo visual, bueno, aquí lamentablemente recordar la anatomía. Esto es una simplificación, vamos a tener dentro de la retina que es la retina nasal, que es la medial, y la retina temporal, que es la lateral. Las retinas nasales son las que ven el campo más periférico, ven hacia afuera, ¿ya? Ahí vendría el haz de luz que están viendo. Y son las retinas que se cruzan en el quiasma, ¿ya? Luego, la vía postquiasmática, esto es el nervio óptico, quiasma, esto se llama tracto óptico, ¿ya? Luego del quiasma, los tractos ópticos llevan información visual de solo un hemicampo visual. Este va a llevar el hemicampo contralateral, o sea, todo lo que el paciente debería estar viendo por ahí. Y lo otro, obviamente, va a tener un relevo en el geniculado lateral, y luego va a dirigirse a través de las radiaciones ópticas, ya sean radiaciones ópticas temporales o parietales, hacia ya la corteza visual primaria. Recordar que esto obviamente en 3D, ¿ya? Y lo mismo se aplica en
entre comillas, visión invertida desde los campos superiores. ¿Ya? Hay dos, como había mencionado, radiaciones ópticas. Están las radiaciones ópticas parietales, y las temporales también se llaman asa de Meyer porque hacen una vuelta rara, si yo lo viera como anatómicamente. Y eso tiene sentido cuando yo veo, por ejemplo, pacientes que tienen, un TASI, un infarto de ACM, ya sea de derecha o de izquierda, como el que vimos que da la fascia global ayer. Eso va a dar una hemianopsia, y es porque agarra esas radiaciones. Esto ya va con los déficits puestos, ¿ya? Es mucho más entendible. ¿Ya? Pueden existir cuadrantopsias cuando, por ejemplo, se afecta solo una de estas asas. ¿Ya? Por ejemplo, esta, si yo la cortara, ¿ya? Se va a perder eso, el hemicampo contralateral e inferior. ¿Ya? Lo más común que nosotros podemos ver son hemianopsias, ¿ya? Pero recordad que existen las cuadrantopsias que hay que buscar un poquito más. ¿Cómo podemos ver campo visual? Lo que pueden hacer con el paciente al lado es la campimetría por confrontación. Uno se pone al frente del paciente, ¿ya? El paciente cierra un ojo, yo estoy al frente, y en este caso yo debería tener el ojo izquierdo cerrado, ¿ya? Para que básicamente yo sería el gold standard del campo, ponerme a una distancia de alrededor de 1 metro del paciente, y yo ponerme en los extremos de lo que yo alcanzo a ver con las manos a medio camino del paciente, ¿ya? Por ejemplo, yo ahí con el ojo izquierdo cerrado, mi mano la veo mirando hacia el frente. Ya tenemos que pedir al paciente que me mire acá entre los ojos. Yo la mano la veo hasta ahí. Ahí ya no veo mi mano. ¿Ya? Y yo supongo que eso es lo mismo que debería ver el paciente al frente mío. ¿Ya? Entonces, obviamente, yo tengo que ver mi mano para preguntarle al paciente si la ve, porque yo estoy siendo el gold standard. Y generalmente se hace con movimientos de manos en un cuadrante oblicuo, ¿ya? Así y así, porque lo que queremos ver es las cuadrantopsias, ¿ya? Que no se nos pase. Y el paciente nos tiene básicamente que decir ¿ve o no ve? ¿Ve o cuál mano se está moviendo? Y obviamente yo tengo que mover una de las dos o las dos juntas, ¿ya? Y eso se hace por separado, y debería mostrarme si es que hay un defecto o no de campo, ¿ya? Siempre se equivocan con defecto de campo, con defecto de un ojo, ¿ya? Una hemianopsia no es que no vea por un ojo, es que pierde ambos campos de un lado por los ojos, ¿ya? O sea, esto sería una visión entre comillas normal, y esto sería una hemianopsia homónima, o sea, homónima que se pierde el campo del mismo lado de ambos ojos, ¿ya? Izquierdo, una hemianopsia homónima izquierda. Esto sería una hemianopsia heterónima, porque los campos no son el mismo, no son los dos izquierdos o los dos derechos, uno el lado derecho y el otro izquierdo. Esta es una hemianopsia heterónima binasal. Esto es súper raro, ¿ya? Se pierde la visión central. Generalmente ocurre en estenosis carotídea severa bilateral, ¿ya? Casi que un unicornio, es muy raro verlo. Y esto es una hemianopsia heterónima bitemporal. Esto sí es común, ¿ya? Pero no para nosotros neurólogos, para un neurocirujano. Esto se ve cuando yo estoy comprimiendo el quiasma, lo más común por un macroadenoma hipoficial, ¿ya? Que al ser un perfil tumoral, generalmente el paciente va perdiendo lentamente visión y lo nota porque empieza a chocar con las cosas, no porque de un segundo para otro quede viendo así. Luego, algo que se me olvidó mencionarles, obviamente para hacer la campimetría por confrontación necesito que el paciente tenga lenguaje y que tenga comprensión, ¿ya? Entre vigil y comprende. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, está vigil pero no comprende, yo lo que puedo hacer es una campimetría por amenaza, ¿ya? Que es básicamente aplicar un reflejo de amenaza, que es, yo me pongo por detrás del paciente, el paciente está acostado, me pongo por el lado de su cabeza y por detrás o por el lado paso la mano. Y el paciente debería cerrar los ojos. Eso implica que está viendo mi mano. Con cuidado de, obviamente, no tocarle el ojo, ni las pestañas, ni la cara, ni pegarle, ¿ya? Porque obviamente ahí va a estar respondiendo al golpe. Ni tampoco de tirarle aire, porque ahí estaría sacando un reflejo corneal, que es distinto al reflejo de amenaza, ¿ya? El reflejo de amenaza es solo visual. Ver algo y cerrar el ojo, ¿ya? Esa es una aproximación bien gruesa, por ejemplo, un paciente que llega con una CP sin lenguaje.
¿Esa era binasal o bitemporal? Esto es bitemporal. Los campos temporales no están. Pero yo tengo una duda. Ah, ya, el bitemporal es lo que no ve. Exacto. Ah, Por era ejemplo, eso. una bienopsia homónima izquierda, no veo el campo izquierdo. Ya, bitemporal. Profe, ¿Mm? ¿el chasquido de dedos también serviría como para el reflejo navegazón? No, porque también, volvemos aquí, nosotros, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el nervio óptico. Si yo hago un chasquido de dedos, estoy escuchando. Cuando estoy probando el nervio óptico. ¿Ya? Y el fondo. ¿Ya? Este es el fondo de ojo típico, bonito, que siempre ven en las clases de oftalmo. Eso no se ve con un oftalmoscopio. Nunca. No uno de mano. ¿Ya? Eso es lo que van a ver. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que saber interpretar. De hecho, cuando yo veo un fondo de ojo porque estoy buscando un edema de papila, una papila que esté medio borrada, voy moviéndome con el oftalmo siguiendo esa línea, que es mínima. ¿Ya? Pero eso. Y la única forma de que sepan hacerlo es que lo hagan. En memoria procedural. ¿Ya? Yo sé que esto no es motilidad. ¿Ya? Estos se exploran juntos, el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Ya? Y se acuerdan que dijimos que el nervio óptico era la referencia del reflejo fotomotor. La oculomotilidad, el movimiento de los ojos, está dado solamente por el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Ya? El oculomotor tiene todos estos músculos, ¿ya? A inervar. Estos, los que son del ojo mismo, son del recto medial, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. Y obviamente el elevador del párpado superior es el párpado. Esto me va a servir mucho para la clínica cuando yo tengo una mononeuropatía craneal única de tercer par que me va a dar contosis. ¿Ya? Y algo muy importante del tercero que no lo tienen nosotros es que tiene fibras autonómicas, tiene fibras parasimpáticas que vienen del núcleo de Edinger-Westphal que corresponden a la eferencia del reflejo fotomotor. Esto va a hacer una contracción de la pupila. ¿Ya? El nervio troclear, solo un músculo del oblicuo mayor, y el abducen, solo un músculo del recto lateral. Esto también es otra cosa que los únicos que siguen el plano, que en este caso sería el plano horizontal, son los rectos lateral y medial. Todo el resto son entre comillas como en diagonal. ¿Ya? Esto es normal, ¿ya? Se entiende rápidamente que esto sería la mirada central, mirada arriba superior derecha, superior izquierda y así. ¿Ya? Entonces vamos a ver los déficits de los distintos ojos, o sea, de los distintos músculos, dependiendo de lo que está mal. Por ejemplo, esta humana. ¿Ya? Ya les dije un dato. ¿Qué es lo que tiene esta humana? ¿Qué tiene malo? O describanlo. No lo escuché nada. Ya, eso se llama tosis. ¿Ya? Tiene una tosis del ojo izquierdo. Y aparte el ojito, ¿dónde está? Ahí está, mirada central, está para afuera. ¿Ya? Y eso, sí, pero a mí lo que me interesa no es que me digan el tragismo divergente, porque esto probablemente es agudo, ¿ya? O post-trauma. ¿Ya? ¿Qué par está mal? El oculomotor, sí, el tercero. ¿Ya? Porque es el único que me va a dar tosis, punto cero. Y punto 2, recordemos que el tercero va a dar, sobre este ojo que vimos que está malo, va a dar el recto medial, ¿ya? El recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Este es un chiquito. Entonces vamos a tener, esto lo podemos mover y tenemos fuerzas que el recto superior y el recto inferior se van a anular si es que no están. Este no tenemos y viene así a su contralateral, que es este. Entonces básicamente va a ganar el sexto y por eso lo puse para afuera en la visión central. ¿Ya? Porque las fuerzas que le dicen al ojo que vaya para adentro no están. Entonces gana eso. ¿Ya? Por eso entonces un tercero se va a presentar con tosis y se va a presentar con desviación del ojo hacia lateral. Les había mencionado, digo, cuando dice que se presenta con tosis, ¿qué significa eso? Que no... la tosis es la caída del párpado. Ah, ya. ¿Ya? Tosis es caída del párpado. Puede ser una tosis incompleta, como en este caso, o una tosis completa que el ojo se cierra completo. ¿Ya?
Generalmente las tosis completas son periféricas, ¿ya? Básicamente, por ejemplo, no es que esté fallado el nervio, sino que, por ejemplo, hay una cosa mecánica, por ejemplo, se cortó el tarso, que es el que inerva, o sea, donde llega el músculo. Entonces, simplemente por una cosa mecánica no lo puedes elevar porque el músculo funciona. Es una cosa más de oftalmo. Habíamos mencionado que el tercero tenía la eferencia parasimpática, ¿ya? Entonces, esta humana no se alcanza a ver bien, pero yo le puedo decir que su pupila está funcionando. Si yo le meto luz, se contrae. ¿Y por qué pasa eso? Porque el tercero, acá se nota un poquito mejor, el tercero, las fibras parasimpáticas no están repartidas de la misma forma que las fibras motoras. Las fibras parasimpáticas van por la periferia del nervio, ¿ya? Van por como rodeándolo, ¿ya? Mientras que las fibras motoras van por el medio. Una patología súper común en nuestro medio es la mononeuropatía craneal de sus distintos, pueden ser cualquier par, ¿ya? Pero isquémica. Secundaria patología crónica como diabetes, hipertensión, tabaquismo, hiperdislipidemia, lo que quieran, ¿ya? Es súper común. Y cuando yo tengo una isquemia, la vasa nervorum, que son los vasos que inervan el nervio, vienen de afuera hacia adentro. Entonces, si yo tengo una isquemia, lo que más va a sufrir es el centro. Entonces, básicamente, tengo una isquemia de las fibras motoras, pero se salvan las parasimpáticas. Por lo tanto, si yo le meto luz al ojo, la pupila se contrae. Pero, si yo miro los movimientos oculares, va a tener tosis y el ojito no va a estar funcionando motoramente, ¿ya? En cambio, si yo tengo una compresión externa del tercer par, yo voy a estar apretando todas las fibras y por lo tanto se van a ver afectadas las fibras parasimpáticas. Y entonces el paciente va a llegar con el ojo así, con la pupila como plato, y yo le voy a poner luz y no se va a cerrar la pupila, ¿ya? Ahí decimos que el paciente tiene una paresia del tercer par con componente pupilar. Acá no, ¿ya? Y eso, si le llega este humano, el de abajo, que llega así, que no sé, un viejo, hipertenso, diabético, no se cuida, fuma todos los días, llega así, caballero, póngase un parche, váyase para la casa para que no vea doble y se le va a pasar en 1 o 2 veces. Este no se puede ir para la casa, se va con TAC de cerebro y se hospitaliza. Porque esto que está aplastando puede ser un tumor o puede ser un aneurisma, ¿ya? El tercer par pasa entre la ACP y la azúcar, ¿ya? La arteria cerebral superior, ¿ya? Y si hay, y generalmente los aneurismas aparecen en regiones de división de los vasos. Entonces puede que ahí haya un aneurisma que está apretando el tercero y me esté dando desequilibrio. Y si se rompe, se puede morir. Entonces esto, no lo van a pagar. Esto, caballero, contrólese mejor su diabetes, su hipertensión, raíz. Esto obviamente en un ambiente normal, entre comillas, vamos a ver eso, con la luz se contrae, con oscuridad, muy poca luz, se dilata. Básicamente lo que queremos es que el ojo funcione con su luz. Ya, es principal. ¿Qué ven acá? ¿El mismo paciente? No. Son todos distintos. No tiene tan mala suerte, no. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que es raro? ¿No? ¿Pero que no llegan al mismo grado de movimiento? Ya. Sí, obviamente son distintos. Vamos a ver por acá. Se ve más o menos buena. Aquí se ve más o menos buena. Pero acá este hombre está mirando derecho. Y si se fijan, ese ojo está como para allá. Como que se le va. ¿Ya? Y acá yo le digo que mire para allá. Y también, como que se sube. ¿Ya? Comparen eso con esto. ¿Ya? Ese ojo está más arriba, claramente. ¿Ya? Y esto en teoría está centrado. No es que lo tomaron chueco en la foto. ¿Ya? Para abajo no se ve nada raro. Para abajo y en diagonal hacia izquierda, no. Y acá en diagonal a la derecha también, pues. Ese ojo está más arriba que este. Es evidente. Si comparan eso con eso. ¿Ya? Como lo pueden ver, noten la cantidad, entre comillas, de iris que se alcanza a ver. ¿Se ve eso? Debería ser más o menos lo mismo al otro lado, no se ve. Acá es más o menos lo mismo. ¿Ya? Acá
este tiene un truco, porque le decimos paciente, gire la cabeza hacia la derecha. ¿Se ve bien? Gire la cabeza a la izquierda y acá como que se le va el ojo a la cara. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Sí, tiene nombre, nunca me lo metí. Esto nos habla de un cuarto par izquierdo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el cuarto par, como habíamos mencionado, inerva al oblicuo mayor, que lo que hace es mover el ojo hacia abajo y hacia adentro, como mirarse la nariz. Pero aparte, gira el ojo. ¿Ya? Voy a mostrar otro monito que se entiende un poco más. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este humano tiene la paresia del cuarto derecho. El cuarto derecho, ¿ya? Aparte de hacer el movimiento hacia la nariz, también gira el ojo hacia adentro. ¿Ya? Y entonces va a pasar que el ojo se va a ver, obviamente ese movimiento hacia acá no lo tiene, entonces la pupila o el ojo se va a ver más hacia arriba y a la derecha, en este caso. ¿Ya? Y aparte se va a girar. Entonces, este paciente, mencionar el paciente pasado, obviamente tenía el ojito así, y va a ver doble, va a tener una diplopia, se llama ver doble, una diplopia horizontal. O sea, va a haber una imagen al lado de la otra. El cuarto es el único par que te va a dar una diplopia vertical de una imagen sobre la otra o angular de las imágenes pero así, en distintos ángulos. Es el único par. Si alguien te dice veo doble así, es un cuarto. Punto, se acabó. Y los pacientes, generalmente de forma súper inconsciente, para corregir eso, mueven la cabeza hacia el lado del par bueno, porque el par bueno, por reflejo, va a girar hacia adentro al yo mover la cabeza. Es súper difícil que lo noten, pero si yo hago así, mi ojo van a girar igual, hasta un cierto grado. ¿Ya? Entonces se apoyan en eso para no tener la diplopia. ¿Ya? Entonces también un paciente que dice, no, si yo hago así veo bien, ya, entonces probablemente el problema está en el cuarto del lado contralateral donde mueve la cabeza. Entonces dijo que la foto anterior tenía diplopia horizontal, pero dijo que el cuarto solamente causaba vertical y angular, o Sí. las tres. No causa esto, solo vertical y angular. ¿Ya? Y esto es súper importante, por ejemplo, en niños. ¿Ya? Porque esto, o sea, aparte de la mononeuropatía isquémica que habíamos mencionado, el cuarto es el que tiene el mayor recorrido intracraneal, sale por detrás del mesencéfalo, da toda la vuelta y llega hacia adelante. Es el par que más se daña con traumas, que pueden ser traumas súper chicos. Es muy común la historia de un paciente que se levanta a recoger algo, se pega en la mesa y termina viendo doble. Y es porque se generó un trauma al cuarto. Y eso en realidad es solo tiempo y se mejora. ¿Ya? Pero por ejemplo en niños, que por ejemplo yo tengo un niño que anda siempre con la cabeza así y veo que no tiene una contractura, no tiene una malformación cervical, no tiene nada traumatológico que yo le pueda echar la culpa, tienen que pensar en un tumor de ángulo pontocerebroso. Son los más comunes que pueden generar trauma del cuerpo. Está comprimiendo. ¿Ya? Ojo con eso. Y esta es la última. Este paciente tiene las pupilas ultra dilatadas porque se las dilataron, ¿ya? En oftalmo. ¿Ya? Pero fíjense solamente en la posición del ojo. ¿Ya? ¿Qué ven? Estrabismo convergente. ¿Ya? Ya. Creo que están mal usados. El estrabismo convergente o divergente o exotropia, endotropia, lo que quieran llamarle, generalmente no es secundario a un daño parcraniano. Ya es generalmente congénito. ¿Ya? Acá estamos viendo pares. Entonces tienen que decirme qué par está mal. ¿El sexto derecho? ¿Qué te cosa? Izquierdo. El izquierdo. Ahí está el paciente mirando a la derecha. ¿Ya? Ahí está, todo esto está mirando a la derecha, todo esto está mirando a la izquierda. En las posiciones centrales se ve todo ok. Acá todo ok, pero acá, evidentemente el ojo, ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. Yo pensé que era al revés. Sí. No, sí, yo Tú también. estás viendo al paciente de frente. Sí. Y esta paciente ya va a tener también una diplopia horizontal. Va a haber una imagen al lado de la otra. ¿Ya? Y, o sea, una diplopia horizontal es el sexto par.
puede ser sexto o tercero. Ah, ya. ¿Ya? Tienes que examinarlo. Ya no lo podéis sacar así solo porque te diga PO doble. Ah, y otra cosa, solo para que sepan. Existe solo un caso en donde el paciente, porque todo esto está en doble, porque obviamente estamos tratando de juntar dos imágenes que están mirando para distintos lados. Pero existe un caso donde yo puedo tener diplopia con un solo ojo. ¿Ya? Porque realmente estos pacientes, todos estos pacientes que vimos, si tú le dices cierra un ojo, te dicen, ah, ya no veo doble. Obvio, estoy sacando la imagen que está mirando por otro lado. ¿Ya? Pero existe un caso donde por un ojo yo puedo ver doble. Y esa es la luxación del cristalino. ¿Ya? Que puede ser secundaria un término. ¿Ya? Ojo con eso. Luego, nervio trigémino. Tiene básicamente una función sensitiva que es lo más conocido, que es la cara y la boca, también dentro de la boca, eso siempre se olvida. Tiene un montón de músculos motores que generalmente no evaluamos clínicamente, pero sí saber que son responsables de la masticación. Temporal, macetero, deltoides lateral medio. Esto es casi imposible evaluarlos por separado. Y algo también importante, que esto, lo blanco, lo rojo y lo verde, es el componente trigeminal. ¿Ya? ¿Ya? Va desde casi el occipucio, pasa un poquito de oreja, no toma el ángulo de la mandíbula, ¿ya? Y hasta ahí llega. Y de nuevo, esto es para que sepan, porque de nuevo siempre estamos peleando con los conversivos y llega, por ejemplo, un paciente conversivo y dice, no siento la cara, y se marca justo donde se implanta el pelo. Eso no tiene ningún sentido anatómico. Realmente la gente que tiene una neuralgia trigémino o tiene una alteración de trigémino te dice perfectamente, por ejemplo, un herpes zóster de trigémino, por ejemplo, un B1. Tú le veis y tienen pústula, o sea, no pústula, vesícula, hasta acá bien arriba. Y, muy importante, que el quinto funciona como aferente del reflejo corneal, ¿ya? A través de B1, B2, B3. Y el séptimo es el efector, contrae el ojo. ¿Ya? O sea, si alguien me mete un dedo en el ojo, yo cierro el ojo. Y eso está dado por el séptimo. ¿Ya? Cuando yo tengo una aferencia de ese reflejo, voy a cerrar ambos ojos, porque se hace bilateral a nivel del centro integral. ¿Ya? Así que ahora vamos a hacerle preguntas de eso. ¿Ya? Entonces, quinto es aferente, séptimo aferente de forma bilateral. ¿Ya? Si yo tengo este quinto malo y toco este ojo, ¿qué pasa? No sé si, pero... Debería pasar igual porque el otro lo podría recibir igual. No pasa nada porque no estoy sensando nada, este quinto está malo, no sensa. Entonces le puedo meter el ojo, lo puedo hacer, de hecho lo hacemos. El paciente, por ejemplo, trastorno sensitivo severo, por ejemplo, el paciente de MUSI, que tenemos que ver si el paciente está sintiendo o no, ya, se mete el dedo en el ojo. ¿Ya? Listo. Tenemos ahora este quinto malo, todo el resto bueno, y le mete el dedo al ojo. ¿Qué pasa? Se cierra los dos. Se cierra los dos. Tengo este séptimo malo, todo el resto bueno, meto el dedo al ojo. ¿Qué pasa? Se cierra el otro. Se cierra el otro. Muy bien. Tengo este séptimo malo, toco este ojo. ¿Qué pasa? Se cierra. Se cierra solo esto. Así pueden saber perfectamente dónde está el problema. ¿Ya? Tienen que saber eso. ¿Ya? Unos motores Es así de fácil. ¿Ya? Bueno, vimos el reflejo antes del séptimo, pero es porque el séptimo tiene un poco más de chai. ¿Ya? El séptimo generalmente se conoce como un músculo motor. ¿Ya? Hace hartas más cosas. ¿Ya? Obviamente es motor de toda la musculatura facial y el platisma. Siempre como el platisma aparte porque se le olvida que existe el platisma. También es inerva al músculo del estapedio, que es el músculo estriado más chico que tiene el cuerpo. El vente posterior epigástrico, que es imposible evaluar por separado, y el tiroideo, que también es imposible evaluar por separado. En lo sensitivo va a tomar una pequeña porción sobre las toxinas palatinas y una pequeña porción del CAE. ¿Ya? Y el sensorio va a dar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Todo eso va a ser fácil. ¿Ya? Ahora, esto, por favor, apréndanlo, porque acá como que nadie lo sabe. Cuando tenemos una paresia facial, lo primero que tenemos que saber es si esa paresia facial es central o periférica. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con eso?
si el problema está porque hay problema en el nervio, ya salido fuera del núcleo, ya eso le llamamos periférico, o está está previo al núcleo, ¿ya? Que eso sería una parálisis facial central, ¿ya? Esa es la lógica. Cuando yo tengo una parálisis facial periférica, por ejemplo, voy y corto este séptimo, toda la de mi cara afectada va a fallar el lomotor. Vamos a ver solo el lomotor para no meterlo otra cosa, ¿ya? Entonces, este paciente va a cruzar con la costal, ¿no? O sea, no va a poder cerrar el ojo, ya que vimos que el séptimo es el que cierra el ojo, ¿ya? Y va a tener todo el resto de la cara caída y no la va a poder mover, ¿ya? En cambio, en una parálisis facial central, como por ejemplo se puede ver en un paciente con una ACV de esa zona, o con una hemorragia, o cualquier lesión cerebral que va a afectar el motor de la cara, vemos que en el núcleo, esquemáticamente lo podemos dividir en dos porciones, la parte superior y la inferior. La parte superior se va a encargar de inervar el tercio superior de la cara y el inferior los dos tercios inferiores. El tercio superior va a tener aferencias de ambos hemisferios, ¿ya? En cambio la inferior va a tener solo del hemisferio contralateral. Entonces, fijándonos en el lado derecho, si yo mato todo ese pedazo, ¿ya? La frente va a poder seguir moviéndose porque tiene inervación bilateral, que en este caso sería el otro lado, que sería lo amarillo. La frente veo amarillo, así que se va a poder mover. En cambio, esta parte, los dos tercios inferiores, solamente tienen esto, bueno, es rojo, pero se ve naranja, ¿ya? Solo lo naranja, ¿ya? Entonces, esta parte es la que no se va a poder mover. Y esa es la diferencia entre una parálisis facial central y periférica, lo cual es muy importante porque yo debo decir, el problema es del nervio, tome corticoides y váyase para casa, o este paciente tiene una CVA y hospitaliza, ¿ya? Esta, la parte amarilla, es la parte sensitiva que da el cara. Y esto, el décimo lo digo el tiro, tiene eso que abarca el tímpano y de ahí viene el reflejo de oxígeno cuando se estimula el tímpano. Ya. Esto humana, ahí está muy feliz, acá no. ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de pareja tiene? Acá nota. ¿Es central o periférica? Periférica. Muy bien, si se fijan, este ojo está como entre comillas más grande y es porque no está tónicamente contraído los músculos alrededor del ojo, los periorbicularios, ¿ya? La cara está caída, ¿ya? Y si yo le pidiera que hiciera fuerza con la frente, no vería arruga a este lado porque toda la cara no puede moverse, toda la mitad, ¿ya? No lo sé. Esto es súper común, ¿ya? Es una parálisis facial periférica, que es una parálisis de Bell, ¿ya? O sea, lo más común es la parálisis de Bell, ¿ya? La parálisis de Bell es una inflamación idiopática del nervio facial, ¿ya? Y aparte de lo motor, como vimos que tiene otros componentes, el paciente te va a referir que obviamente no se le va a cerrar bien ese ojo, quizás se le caiga salida por ahí porque no puede moverse la cara, pero aparte te va a decir que, por ejemplo, siente los sabores raros, porque ya vimos que el nervio facial va a dar los dos tercios anteriores del gusto en la lengua. Pero no te va a decir, mira, por este pedazo, estos dos tercios anteriores del lado derecho no siento sabor. No, te va a decir, siento los sabores como metálicos, ¿ya? Lo siente distinto, lo siente raro. Y lo otro que habíamos visto era el músculo del estapedio. El músculo del estapedio tensa al hueso del estapedio, que es el que está pegado al tímpano, ¿ya? Y es un mecanismo de protección frente a sonidos de alta amplitud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, todos sus estapedios se contrayeron para que no tuvieran daño a su oído interno. Ese mecanismo se pierde en una parálisis facial periférica, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Si yo hago eso frente al paciente, le va a doler por el sonido, va a tener acusia o hiperacusia, le va a decir, este lado lo siento mucho más los sonidos, ¿ya? Entonces no solamente la cara chueca, como le ponen. Y lo otro, por favor, jamás digan desviación de comisura, esa cosa es de mono, ¿ya? Es como decir patita chueca, ¿ya? Un traumatólogo los mata, si lo dicen, ¿ya? La parálisis es facial, es periférica o central, sí, no hay más, ¿ya? Y eso que es tan común, ¿ya? Muy pocos médicos acá lo saben tratar, ¿ya? Cuando yo determino que el paciente tiene una parálisis de Bell, la parálisis de Bell se puede instalar súper rápido. No sé, el paciente se va a acostar en la noche y después está con la cara así,
O en la mañana siente que está un poco rara la cara y ya, no sé, a la hora de 11 la familia dice, oye, tenés la cara chueca. 6 horas, 8 horas se puede instalar. ¿Ya? En ese paciente, para que sepan nomás, se trata con corticoides. ¿Ya? Hay dos cosas que evaluarle a este humano. Verle el CAE, porque también puede ser un alrededor sosterótico, que el CAE esté sano, no tenga vesícula. Y tocarle la parótida, porque el séptimo atraviesa la parótida, o sea, hay un cáncer, un tumor parotidio, también puede pasar esto. La diferencia es la temporalidad, como digo, la parte inflamatoria es mucho más rápida, 6 horas. ¿Ya? Y se trata con corticoides. Prednisona a 60 miligramos al día por 7 días, y ese es todo el tratamiento. Dígame. ¿La parálisis central igual la progresión es corta en un periodo corto de tiempo? No, porque la parálisis central es por un daño a nivel del cerebro. O está malo el cerebro mismo, o está malo el tronco encefálico, ¿ya? Y ahí eso ya es para especialista. Y también, si tú ves que algo así se instala, no es para mandarlo en la interconsulta al neurólogo, es para mandarlo a urgencia. ¿Ya? La central es urgencia, porque algo falló en el cerebro. En cambio, la periférica, generalmente una inflamación idiopática con corticoides se pasa, es súper común. Y también es súper común en dos rangos etarios. Gente vieja, ¿ya? Llámese sobre 60 años, o mujeres embarazadas. Y obviamente alguien llega así y la vecina le dice, señora, está teniendo una CB, y llega la embarazada a la urgencia vuelta loca. ¿Ya? No, eso es periférico, se trata de un periférico. ¿Ya? Lo más malo que te puede pasar con una parálisis facial periférica es que hagas una úlcera corneal, porque no puedes cerrar el ojo, entonces el ojo no se lubrica. Entonces lo que le tienes que decir a este paciente es póngase un parche que tenga el ojo cerrado, ¿ya? Porque la glándula lacrimal sigue funcionando. Y se puede sacar el parche una vez que logre un cierre espontáneo del ojo, porque hay gente que tiene una paresia, no una parálisis del ojo. Entonces yo le digo, cierra el ojo y hace mucha fuerza, sí, puede cerrar el ojo, pero tú habláis con ellos y veis que estáis hablando con ellos y el ojo no se cierra, queda como ahí. Y como les dije, lo peor que le puede pasar es una úlcera corneal, y el paciente cuando ya tiene daño corneal te refiere, siento como arenilla en el ojo, siento como que tuviera algo en el ojo, ya listo, la úlcera ya se hizo. El nervio vestíbulo coclear, no voy a hablar nada de coclear, ¿ya? Porque eso generalmente no lo vemos nosotros, lo ven otorrinos, ¿ya? Y sí lo que vamos a hablar del vestibular, pero en su variante de ¿cómo se llama? De el núcleo vestibular en cuanto al vértigo, ¿ya? Esta tabla está mala, no la ven, ¿ya? Yo la voy a decir rápidamente. Cuando yo tengo un vértigo central, eso implica que hay un daño, ya sea a nivel del núcleo vestibular en tronco o a nivel de las vías cerebelosas que van llegando atrás, ¿ya? O del cerebelo mismo. Y algo importante con eso es que generalmente el paciente, cuando tiene un vértigo que es central, no va a consultar por el vértigo, porque generalmente el síntoma de vértigo es mucho más leve, ¿ya? Y es como un mareo molesto, ¿ya? Una cosa que no dijimos. Vértigo, ¿saben cuál es la definición del vértigo? Hay gente que se mueve las cosas sin estar en movimiento. Es eso. Es percepción de movimiento sin movimiento. Ya puede ser rotatorio, puede ser horizontal, puede ser vertical, lo que quieran. Pero básicamente es un paciente que siente movimiento sin que haya movimiento. Eso es todo, ¿ya? Y generalmente un vértigo central, porque donde está localizada la lesión va a tener otras alteraciones, como alteraciones cerebelosas, una paresia, una alteración sensitiva, una alteración del pares mismo, ¿ya? Pero generalmente consultan por otras cosas, ¿ya? El vértigo es como el último que sale, ¿ya? Dependiendo de la causa, puede ser ictal, por ejemplo puede ser una CB, no tiene por qué ser lento, ¿ya? Esto sí es verdad, es un mareo mal definido. Esto es muy importante. El paciente que, por ejemplo, llega por vértigo, llega a la urgencia y está con al lado de un bote de basura, vomitando, pálido, sudoroso, se siente pésimo, es periférico, ¿ya? Porque el vértigo periférico es mucho más intenso, ¿ya? Y genera reacciones neurovegetativas. La duración del central, yo te puedo decir que puede durar años, ¿ya? El periférico, dependiendo de lo que sea, puede ser episódico, puede ser continuo, hay un montón de patologías periféricas de oído, ¿ya?
La evolución, de nuevo, depende de la causa en ambos casos. ¿Ya? Acá lo que están haciendo es la comparación con el vértigo periférico más común, que es el vértigo paroxístico benigno, que es cuando se sueltan los toritos, ¿ya? Y generalmente al cambio de posición cefálica el paciente siente el vértigo y es siempre estereotipado de la misma forma y dura un par de minutos y después se pasa si el paciente no se muere. ¿Ya? Alteraciones de audición en el periférico obviamente las va a tener, ¿ya? Porque el oído es el que está afectado. En el central es excepcional porque ocurre solo en un caso, ¿ya? Que sería un infarto de Aicar, anterio inferior del cerebro, ¿ya? Y obviamente lo que yo le había dicho, los síntomas asociados va a tener otra focalidad este humano, ¿ya? Y el periférico va asociado a síntomas otológicos, ¿ya? Y esto es la herramienta mala, ¿ya? El nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? Es un signo de... Ya, es un movimiento involuntario del ojo que tiene dos fases, una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida marca la dirección del nistagmo. Por ejemplo, si mi ojo se mueve así, mi nistagmo es hacia la derecha, ¿ya? Y también puede ser rotatorio, ¿ya? Esas son las dos formas de nistagmo que existen, ¿ya? El resto puede ser, hay un montón de otros movimientos normales del ojo, ¿ya? Pero no vamos a entrar en eso. De nuevo, este lo están comparando con el vértigo paroxístico benigno. El nistagmo, cuando es periférico, característicamente va a seguir algo que se llama la ley de Alexander, ¿ya? Que si el paciente mira hacia la dirección del nistagmo, de nuevo, si el paciente, su ojo hace esto, la dirección es hacia allá. Y si yo le digo mire hacia allá, la amplitud del nistagmo va a aumentar. Y si yo le digo mire al otro lado, o va a desaparecer o va a ser muy chiquito. ¿Cómo se llama? La ley de Alexander, ¿ya? Lo otro es que el periférico, por eso digo que esto está malo, puede ser solo rotatorio u horizontal, no vertical, ¿ya? El rotatorio u horizontal exclusivamente, ¿ya? Si tengo un componente vertical, es central, punto, ¿ya? Y lo otro es que generalmente, de nuevo volvemos a la patología más común, que es el vértigo paroxístico benigno, generalmente es paroxístico, o sea, es paroxístico. Se desencadena, por ejemplo, por el cambio de posición cefálica, dura un rato, ¿ya? Y después se desaparece y tiene latencia. Puede que yo al paciente lo gire muy rápido, no pasa nada y después ¡pum! Aparece, ¿ya? Y lo otro es que se agota. Si yo le hago lo mismo 20 veces al paciente, las 20 no voy a ver ese nistagmo, se agota, ¿ya? Y cuando es periférico, el nistagmo va a dar una sensación de vértigo súper intenso, ¿ya? Que es como lo que yo mencionaba con ese paciente que llega al urgencia, ¿ya? La fijación, esto se refiere a la fijación de mirada. Si yo tengo un paciente con un vértigo periférico y un nistagmo que es periférico, y yo le digo, mire fijamente un punto, la sensación de vértigo y el nistagmo deberían disminuir. Con el central no es que aumente, es que simplemente no cambia. Y algo muy importante cuando se saca un nistagmo, que también es algo que se falla harto, es que el nistagmo yo lo veo con el paciente al frente y le digo, siga mi dedo, y el dedo no tiene que ser más de 30 grados. Es ahí nomás. Porque si yo le digo al paciente, mira el dedo, y lo hago así, todos tenemos un nistagmo que es fisiológico, y hacemos así, al final del movimiento. Y es muy común que de APS mandan a interconsulta a neuropacientes con nistagmo bilateral, y es porque no saben sacarlo. De sacar un nistagmo que se llama de mirada extrema. Y todos lo tenemos, es fisiológico. ¿Ya? El glosofaringio. El glosofaringio, digo que eso viene, lo vamos a ver nosotros dentro de un reflejo, que es el reflejo faringio, y este va a ser la aferencia, ¿ya? Y la aferencia va dada por su componente sensitivo, ¿ya? Que va a ser lo sensitivo de las tonsilas, faringes, el oído medio y el tercio posterior de la lengua. O sea, básicamente la parte de atrás, ya la faringe de la boca, ¿ya? Anterior, lo da aquí. El gusto, ya, el sensorio es el tercio posterior de la lengua. Da también la sensibilidad visceral, de hecho, está al lado de la carótida, los cuerpos y los senos carotidios. Da el parasimpático a la glándula parótida, da motor al estilo faríngeo, que es imposible aislarlo,
y al plexo faríngeo, que tampoco lo podemos evaluar. O sea, de todo esto lo que podemos evaluar es lo sensitivo. Y ahí vemos su relación que tiene estrecha con la carne. Voy a hablar al tiro del nervio vago para hablar después del reflejo, porque el vago es la diferencia motora de ese reflejo, del reflejo faríngeo. El vago es conocido más que nada por la parte parasimpática motora de todos los órganos, salvo las glándulas suprarrenales, desde cuello hasta colon transverso, ¿ya? Obviamente eso no lo podemos evaluar, ¿ya? Pero sí, motor básicamente de todo esto es faringe y laringe. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo. Yo tengo esto de acá, ya muestra un déficit, ¿ya? Porque cuando yo tengo un déficit de la parte motora, el paladar blando cae, ¿ya? Entonces podríamos decir que tiene un décimo derecho, ¿ya? Lo normal es que si yo toco la faringe, que la faringe es pasado el paladar blando, a veces tocan acá, no, se toca ahí. Ambas el texto de ambos paladares blandos, ambos pilares deberían hacer esto, ¿ya? Deberían subir simétricamente, ¿ya? Y por ejemplo en este que está malo, si este se contrae, la úvula se va a venir para acá, ¿ya? Entonces la úvula se contrae al lado contrario del lado malo, ¿ya? Se va hacia el lado contrario del lado malo, ¿ya? Entonces tenemos lo sensitivo por glosofaringio en el reflejo y lo efector el vago, que va a ser acá. Entonces yo tengo el glosofaringio malo acá y toco acá. ¿Qué pasa? No. Bien, nada. Yo tengo el vago malo acá y toco acá. ¿Qué pasa? El vago malo. Sí, el vago malo acá. Se levanta solo este lado. Bien. Ahora al otro lado. Tengo el glosofaringio malo acá y toco acá. ¿Qué pasa? Se levantan los dos. Si tengo el vago malo acá y toco acá, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo que está pasando en la foto. Se levanta solo ese lado. El espinal o accesorio tiene solamente dos músculos inermes, el esternocleido y el trapecio, ¿ya? Y eso generalmente lo puedo ver, uno, elevación de ambos hombros, digo, levante los hombros, y después de eso, con la resistencia del puedo bajar, a ver si hay alguno que está malo. Y el otro es el esternocleido, que generalmente le decimos al paciente que gire la cabeza por un lado y tratamos de girársela. Y la pera, hacia donde está apuntando, es el esterno que yo estoy evaluando. Ahí estoy evaluando el derecho. Ahí estoy evaluando el izquierdo. Eso. El hipogloso, lengua. Punto. Lengua. ¿Cuál lengua, o sea, cuál hemilengua está mala? ¿Cuál hipogloso está malo? El derecho. ¿Quién dice derecho? Ya, ¿cómo? ¿Cuál es la derecha? El izquierdo. ¿Cómo cuál es la derecha? ¿Cuál es mi derecha? ¿Nadie? Ya. ¿Y cuál está malo ahí? El izquierdo. ¿Por qué? Yo lo veo. Se explica así. De hecho, esta lengua está atrófica. Si lo ven. Generalmente las lesiones de nervio, que es equivalente a una lesión de segunda motoneurona, va a generar atrofia. Sí, ¿Ya? Si yo trato de sacar la lengua y tengo este lado malo, ¿ya? Esta va a tratar de salir igual y esto la va a atrapar, entre comillas. Entonces va a tratar de salir y se va a girar hacia el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando yo le digo a alguien que saque la lengua y se le va por un lado y el otro está atrófico, ¿ya? A donde apunta la lengua es el lado malo. ¿Ya? Pista. Eso. Esta era la clase más densa. El resto es mucho más simpático. Dudas, consultas de pares. Ya, entonces dijo que no nos podíamos referir a esclavismo porque era algo netamente más un tema como de oftalmología más. Sí, y no es por lesión propiamente. ¿Cuál parte? ¿Quién me sigue? Puede ser neuróloga. Me gusta mucho esto, me pasa lo mismo que con neuroanatomía, me toca caleta, pero nunca me toca. Todo acto reflejo tiene una referencia y una referencia, ¿ya?
En estos casos particulares las referencias son bilaterales, o sea, yo activo una de las referencias y la referencia es para los dos lados. ¿Ya? La referencia en este caso es el faringe que me da la sensibilidad de todo esto. ¿Ya? Y la referencia es por el vago que me va a mover la faringe y lo que yo voy a alcanzar a ver es esto. ¿Ya? El velo palatino. Entonces, lo normal es que si yo toco la faringe, estoy activando el glosofaringe, en este caso izquierdo, el vago va a hacer que toda la faringe se contraiga y yo lo que voy a ver desde afuera, porque no voy a estar viendo la faringe propiamente tal, voy a ver que se elevan ambos. ¿Ya? Y ahí fue lo que fuimos desglosando de que si esto está mal o esto está mal. ¿Ya? Es lo mismo casi que el facial con el aferente trigeminal y el eferente del facial. O sea, las referencias son bilaterales y las referencias Todo lo que dijo el La eferencia, o sea, como se ve en el reflejo, la respuesta es bilateral. En estos dos casos particulares, no aquí yo está haciendo un reflejo que dice bilateral. En estos casos particulares. ¿Ya? Entonces, una referencia va a dar dos referencias. ¿Ya? En el caso del corneal y en el caso del reflejo faríngeo. El Ismael, ¿Ya? la Nacha sí. Si yo estimulo cualquiera de los dos lados, la respuesta se va a ir hacia los dos vagos. por eso, entonces la referencia da hacia ambos lados. No. Allá sí. Es que lo que pasa es que, sí, entiendo lo que dicen, pero es que hay un centro integrador. Entonces uno ve que la aferencia es única y la diferencia es bilateral. Porque el que está haciendo la bilateralidad realmente no es este nervio, es el tronco. Es una convención. Entiendo que lo entendiste bien, pero por convención si lo dices así está mal. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿El lacra? Ah, sí está. Sí está. Angélica. Chiquillo, la lista, la camisa sí está. No, pero es corto. La bacha igual está. Bacha. ¡Uy, weón, que sí está! Te iba diciendo como 3 horas. La ronda está así. La Alicia sí, el Renzo igual. La Javi Muñoz. Javi Muñoz. Sí, sí está. La Cami Oliva. Sí. Sí, también está. Ochiro. Sí, la Rayena igual, el Rodi El igual. Mati está sacado. El Paya igual, yo igual. La Leti. ¿Leti? Sí. Gabriela, sí está. La Diana igual. La Rebeca igual. Jorge. Sí está. La Cata igual. La Anaís. ¿La Anaís? ¿Anaís? No está. ¿Juaco Ruiz está? Sí, sí está el Ruiz. Sí está. ¿Sofi Saavedra? Sí. Francisco Soto. Sergio. Sí. La Vale igual. El Veloso igual. Soy también. ¿La Aurora? Sí, está acá. Y la Verne. Ya. Gracias. Me nombraron. Hola. No, es que los que empezaron a nombrar, todos para arriba estaban bien. Que lo empezamos a hacer antes. Sí, es que empecé a hacerla antes porque para que salieran. ¿Estáis bien? ¿Sí? Sí. Sí, están todos bien. Hay que empezar de más abajo porque empecé antes. Ya. ¿Sí? Ah, ya, bueno. Deja ya pusiste la. Sí, está ahí, está. Chao. Sí, están todos listos. Gracias, que estés. ¿Están todos bien?